Hoy aprenderemos una fácil manera de convertirse en un buen conversador. Y cómo interesar a las demás personas. Y cómo hacerse agradable ante las personas instantáneamente. Hoy en Cambiando tu Chip. Buenas noches, buenas tardes o lo que sea, mis queridos amigos y amigos, directamente desde el estudio de Cambiando tu Chip. Les saluda Alberto Camacho, emocionadísimo porque estamos en el episodio número 3, estudiando el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Me acompaña mi querido amigo Wilfran James. ¿Cómo estás, Wilfran? Espectacular, Alberto, el día de hoy con ustedes, emocionado por el capítulo 3 también. ¿Tú cómo te encuentras? Hermano, feliz porque primero que ya estamos pasando la mitad del libro, segundo porque hoy vamos a terminar la parte de cómo agradar a las demás personas y mira, aprendiendo más que nunca con las cosas que estamos leyendo y que estamos preparando para poder discutir en los podcasts. Oye, yo creo que la vida está cambiando inclusive un día a la vez, cada vez que preparamos un nuevo punto. Realmente estoy conociendo a mí mismo, estoy aprendiendo cosas nuevas y no sé cómo te sientes tú al respecto. Mira, espectacular, Alberto. Como lo mencionamos en un inicio, me refiero al podcast número 1. Por cierto, si no lo has escuchado, ve y escúchalo porque está espectacular. Cuando hablamos allí, mencionamos que lo más importante es aplicar lo que lees, ¿no? Y que ya hemos leído este libro en un par de oportunidades. Y cada vez que tú sabes, vas como que en tu día a día, tu nuevo día a día, te vas dando cuenta de todo lo que has cambiado, de todo lo que has mejorado y sobre todo de los buenos resultados que vas obteniendo en medida que vas aplicando estos principios. Súper bueno, súper bueno. Mira, y una de las cosas que recomienda este libro como tal es que lo estudies, es decir, que vayas sobre el libro una y otra vez. Es más, el autor recomienda que leas el libro una vez al mes y me parece una experiencia increíble, a decir verdad. Hoy vamos a empezar entonces la última parte de cómo agradar a las demás personas, es decir, regla 4, 5 y 6, porque eran 6 reglas originalmente. Wilfran, no sé si empezamos directamente. ¿Cuál sería la regla número 4 de cómo agradar a las personas? La regla número 4, claro que sí, la regla número 4 es: sea un buen oyente, anime a los demás a que hablen de sí mismos. Y qué interesante que la regla habla de ser un buen oyente y lo primero que mencionó Wilfred en el intro del podcast fue cómo ser un buen conversador. Empieza por aquí a más o menos a presentarse el secreto. La contradicción. Mira, si nos ponemos a ver, todo lo que nos está enseñando el libro es cómo la naturaleza humana nos lleva a los opuestos de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Claro, y lo dijimos en el anterior, yo podría hacer un libro de cómo ganar enemigos. Exactamente, pero al entender eso y aprovecharnos de ese conocimiento, pues empezamos a aplicar las reglas opuestas y es donde empezamos a tener los resultados mágicos que hemos hablado. Fíjate, interesantemente, una de las cosas que nos han comentado en este libro es que la otra persona, ¿en quién está más interesada la otra persona? En sí mismo, ¿cierto? Correcto. Entonces, lo mismo pasa en el hecho de una conversación. Dice, la mejor manera de ser un buen conversador es ser un buen oyente. ¿Por qué? Porque la otra persona quiere hablar, quiere ser escuchada, porque le interesa él o ella misma. Y si tú descubres ese secreto y te conviertes en un buen oyente, hermano, hermana, usted es un exitazo con las demás personas. Y fíjate, de hecho es una de las cosas que menciona el libro en los ejemplos. Recordamos, el libro está lleno de ejemplos. Te invitamos a que leas el libro y más de una vez si es posible. Pero entre los ejemplos que habla, el primer ejemplo que menciona Carnegie es de una señora que, sabiendo que él había viajado por muchas partes del mundo, se sienta con él a preguntarle, oye, me gustaría conocer los sitios que ha visitado, pero antes le hizo saber a Carnegie que ella había visitado África recientemente con su esposo. Carnegie, nuevamente, dentro de su... Y estoy hablando de Dale Carnegie, el autor del libro. Claro. Inmediatamente aprovecha y aplica su técnica, es decir, le pregunta, África. Oye, yo nunca he estado... Estuve en África una sola vez por muy corto tiempo, pero cuénteme usted, ¿qué le pareció? Estuvo en la zona de casa, etcétera, etcétera. Oye, la tipa
estuvo hablando por 45 minutos y se fue súper feliz. La tipa no quería preguntarle a Carnegie su viaje. Realmente lo que quería era que alguien escuchara las experiencias de ella. Correcto, Alberto, correcto. La señora siempre, como todos nosotros, siempre estuvo más pendiente de ella que de otros, ¿ok? De hecho, voy a leer algo aquí textualmente porque lo dice de una manera muy, muy explícita, ¿no? Dice, pocos seres humanos, escribió Jack Woodford en Extraños en el Amor, se libran de la implícita adulación que hay en el oyente absorto. Y eso fue lo que hizo Carnegie aquí. Carnegie simplemente lo que hizo fue hacerle una pregunta y escuchar absortamente, o de manera absorta, lo que la señora le estaba diciendo acerca de sus viajes. Bueno, y fíjate que en otro caso que menciona muy similar, hablando con un botánico en una cena, dice que el botánico se fue diciendo que Carnegie era un conversador muy inteligente. Ahora, lo que nos enseña el libro es que durante esa conversación se habló de botánica y el comentario que hace Carnegie es, yo de botánica sé tanto como sé de la anatomía del pingüino. Es decir, no sé nada, no tengo la menor idea. Y lo que hizo Carnegie durante esa conversación fue prestar atención. Lo que hizo él fue que había escuchado con mucha atención y con mucho interés, porque él sí tenía un huerto del cual quería aprender cómo cuidarlo. El botánico le ayudó, le explicó todo, pero dice Carnegie que él habrá hablado muy pocas veces, principalmente para hacer preguntas. Y por supuesto, siendo caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios. Es decir, la regla de oro de Charles Schwab. Es más, a pesar de que no es la regla de oro que se menciona en el libro como tal, es una regla de oro y definitivamente nos puede ayudar. Así que ser caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios se merece el sonidito especial. Ok, voy a parafrasear una historia que aparece aquí en el libro. Y es que había una señora que ella era una clienta recurrente de cierta tienda. Y en la tienda compró en liquidación cierta prenda. Cuando llegó a la casa, se da cuenta de que la prenda definitivamente tenía un detalle. Creo que estaba rasgada, si mal no recuerdo. Y ella va a la tienda a que le cambien la prenda y la muchacha con una cara de pocos amigos, la que la estaba atendiendo, le dijo que no habían cambios, no habían devoluciones en la mercancía que se vendía en liquidación. Y pues esta señora se molestó bastante porque obviamente ella era muy, ¿cómo se dice? Ella era Asidua. Fiel a la tienda. Ajá, sí, era fiel a la tienda. Y pues hay que entender nosotros cuando tratamos con las personas que una cosa es tratar con una persona que más nunca vas a ver y otra cosa es tratar con una persona que es recurrente en tu vida, ¿ok? No estoy queriendo decir que con el que nunca vas a ver lo vas a tratar mal, sino que los que siempre ves necesitas tener ciertas... ser más flexible con las personas que siempre ves en tu vida, ¿no? Tú sabes, apelando a todo este tema de la relación y de los momentos vividos y lo que sea, pero resulta que llegan al punto de hablar con la gerente de la tienda y cuando la gerente la ve, que entiende que es un buen cliente de la tienda, le dice a su empleada, le dice, oye, es verdad, la mercancía en liquidación no tiene devolución, pero nunca se dijo que la mercancía dañada no tiene devolución. Ok, esta es una historia bastante para tenerla en cuenta porque a veces no es la regla en sí, a veces es tener un poquito de sentido común y entender a la otra persona. Entender que la otra persona, así tú tengas cierta regla, la otra persona siempre va... Como dicen por ahí, el cliente siempre tiene la razón, pero por encima de todo este tema, lo que queremos transmitir es que la empleada de la tienda no estaba escuchando a la clienta. Se estaba afanando en tener la razón ella misma y decir, oye, la regla es esta, es tener su sentido de propia importancia de que yo tengo el poder acá y tú no puedes, la regla dice esto y no puedo acceder a cambiártelo, pero no se atrevió a escuchar un poco más allá de que el cliente quizá también tenía razón, más allá de la regla que pudiera existir. Y eso es súper importante en cualquier relación comercial, relación personal o lo que sea, recordando el punto de que el escuchar te hace, realmente el escuchar es lo que te da el poder dentro de una conversación, más que el hablar, porque primero te da información, lo primero que te da el escuchar a la otra persona es que te da información, pero adicionalmente te da ese beneficio de que la persona se siente escuchada y un buen escucha generalmente, por ejemplo, en una discusión logra
darle tiempo a la otra persona a que se calme, por ejemplo. Una persona que está llena o sea, que está molesta, lo primero que necesita es descargar esa molestia. Y si tú eres capaz de escuchar de una manera activa, de una manera entendiendo y dándole respeto a esa persona, eso es el primer paso para poder bajarle 2 a la actitud de la otra persona. De hecho, de esto vamos a conversar en el siguiente podcast cuando hablemos de cómo ganar una discusión. Ok, me gustó también en esta misma parte del libro el caso de la señora Espósito. Sí. Ok, la señora Espósito se había siempre dado la tarea de escuchar a sus hijos. O sea, ella entendió la importancia de escuchar desde siempre y siempre le dio atención a sus hijos. Y aquí te quiero leer esto porque básicamente con esto podemos como que establecer realmente cuál es el efecto de ser un buen escucha. Recuerda el caso, la señora Espósito, que un día estaba sentada con su hijo hablando, no estaba hablando, estaban haciendo algo y de repente el niño le dice, oye mami, tú me quieres mucho, ¿verdad? Y ella lo mira y le pregunta, claro, por supuesto, ¿acaso lo dudas? No, no mami, sino que yo me he dado cuenta que tú dejas de hacer lo que sea que tú estés haciendo, tú lo dejas de hacer cuando yo te pregunto algo o te quiero decir algo y tú vas y me escuchas. Fíjate qué importante, el niño lo puedo expresar de una manera más familiar, obviamente, pero cuando tú le prestas la atención a una persona, una atención exclusiva, tú le estás demostrando que te importa. Y si regresamos a qué es lo que le importa a la gente, es el valor o el principio de propia importancia. Hace unos días atrás yo estaba en la sala de mi casa, entretenido en algo, y de pronto mi hijo llega y se acerca a mí. Y yo estoy entretenido en algo y sin mirarlo, le digo, cuéntame, ¿qué pasó? O sea, así bien en confianza, es mi hijo, ¿no? Y le digo, cuéntame, ¿qué pasó? Y mientras no lo miré, él seguía encima. O sea, como que allí, buscando atención. Y de pronto me llegó a la mente esta parte del libro. Y yo dije, inmediatamente dejé de hacer lo que estaba haciendo y me dediqué a hablar con él. Y por supuesto que inmediatamente la comunicación se estableció. Totalmente. Cuando hice eso, él me dijo, préstame atención. O sea, justamente en el momento que yo estaba haciendo, me dijo, oye, pero préstame atención. Y yo dije, sí, aquí estoy, papá. O sea, cuéntame qué pasó. Y ahí comenzó a hablar. O sea, es increíble. O sea, los puntos que en este libro se recomiendan son de verdad muy buenos y rinden buenos resultados. Y otro detalle que sacamos de este capítulo ya para pasar al siguiente es que ser un buen oyente y anime a las personas a hablar de sí mismas. ¿Se acuerdan? Esa es la segunda parte de la regla. Es decir, en la parte activa de la conversación, es decir, más allá de estar escuchando, cada vez que hables, cada vez que utilices tu verbalización, pregunta cosas. Pregúntale las cosas que le interesan a esa persona. Invítalo a que siga hablando de las cosas que le interesan y de sí mismo. Porque volvemos al punto, es en ellos mismos y en las cosas que les interesan que ellos están interesados. Dice el libro específicamente, recuerde que la persona con quien habla usted está 100 veces más interesada en sí misma y en sus necesidades y sus problemas que en usted y sus problemas. Es más, uno de los ejemplos que dice, más le importa a él su dolor de muelas que una epidemia que mate 1 millón de personas en China. ¿Qué tal? Correcto. Y entonces les invitamos para ir cerrando con esta parte, sea un buen oyente, anime a los demás a que hablen de sí mismos. Regla número 4. Listo, señores y señores. Ahora, ¿cómo interesar a las demás personas? ¿Cómo interesar a la gente? Ok, ese capítulo empieza buenísimo porque te pone 2 ejemplos espectaculares donde se resume el secreto. No sé si tú lo tienes subrayado, Wilfred, y lo quieres comentar primero. Al principio de este capítulo, y es la parte que más me gusta de este capítulo, te soy honesto, se habla de 2 cosas. Y habla de la intencionalidad de la persona para poder lograr ese interés en las demás personas. Lo primero que decía era que de Theodore Roosevelt se hablaba de que cada vez que alguien visitaba a Roosevelt, Roosevelt sabía de qué hablar. Y nadie entendía cómo hasta que se descubrió su secreto. Si venía una persona interesada en vaqueros o una persona interesada en buques o en lo que fuera, Roosevelt se pasaba la noche anterior leyendo acerca del tema para saber de qué conversar con la persona que lo visitaba al día siguiente. Eso es una acción, una decisión y una acción intencional de parte de Roosevelt para poder agradar a la otra persona y saber cuáles eran sus intereses. Primero averiguaba cuáles eran sus intereses y luego hablaba de esos intereses
después de haberse educado con esa persona. Y el Claro. siguiente caso mencionado al principio del libro es de un niño de 8 años, quien recuerda que siendo adulto, obviamente, recuerda que cuando tenía 8 años, fue visitado por un abogado, la casa donde estaba él con sus tíos. El abogado estuvo conversando un rato con los tíos, pero luego se enfocó en el niño y empezó a hablar de botes, de navegación y de todas las cosas que al niño de por sí le interesaban. Cuando el señor se fue, y aquí es donde viene el resultado, el gran resultado de poner ese interés en averiguar lo que le interesa a la otra persona y luego hablar de eso, donde básicamente la opinión que quedó del niño acerca del abogado fue: qué tipo tan interesante, ¿ok? Era una persona sumamente interesante. ¿Y cómo sabía de navegación? La tía le dijo: oye, él no sabía nada de navegación, sino que él sabía que a ti te interesaba la navegación y por eso habló de eso. ¿Y por qué lo hizo?, pregunta el niño. Dice: porque quería hacerse agradable a ti. Y eso es un gran secreto. Fíjate cómo la opinión del niño fue marcada directamente como un hombre interesante por el simple hecho de que este señor habló de lo que le interesaba al niño. Eso es de lo que habla de este capítulo, ¿ok? Que normalmente iniciamos hablando de la regla, pero bueno, ya acá se la vamos a mencionar y es la regla número 5, ¿ok? La regla número 5 es: hable siempre de lo que interese a los demás. Explicado perfectamente en los dos ejemplos que acaban de ser mencionados. De hecho, Alberto, fíjate, hay una historia bastante interesante que habla este capítulo y para irnos moviendo un poco más, tú sabes, sin perder mucho tiempo, vamos a tratar de cerrar el capítulo con esta historia que creo que ejemplifica bien cuál es la idea principal. Había una persona, ¿ok?, perteneciente al grupo de los Boy Scouts, que necesitaba un favor. Esta persona necesitaba urgente que alguien le hiciera un patrocinio económico a un niño miembro de los Boy Scouts para llevarlo a Europa a una convención de Boy Scouts, ¿ok? Y fue hasta la oficina de los dueños de una de las empresas más grandes del país para pedirle este favor. Pero curiosamente, en lugar de llegar hablando de lo que él quería, que era llevar a un niño, o sea, conseguir el patrocinio de un niño a llevarlo a Europa, comenzó, o mejor dicho, averiguó primero algo que le interesara a esta persona, hablando del dueño de la compañía. Y realmente algo importante que hizo esta persona, o que recién había hecho esta persona, es que había donado $1.000.000. Había girado un cheque por $1.000.000 por motivo de donación. ¿Ok? Y esto, recordemos que esto fue hace muchos años atrás y $1.000.000 era una cantidad de dinero muy grande. Todavía lo es, pero anteriormente tenía un valor mucho mayor. Y esta persona se sentía orgulloso de haber hecho esto. Y cuando llegó a la oficina comenzó, en lugar de decirle: yo necesito que tú me patrocines un niño, dijo: oye, me he enterado que giraste un cheque por $1.000.000. ¿Cómo se siente? Y comenzó a hablarle del tema y dónde está el cheque, entiendo que lo tienes. Y efectivamente la persona se sentía tan orgullosa del tema que el cheque lo tenía montado en un cuadro y lo tenía puesto allí en su despacho. Y como consecuencia, para no aburrirles con el cuento, de haberle hablado de lo que a él le interesaba y lo hacía sentir bien, no terminó solamente patrocinando un niño para ir a Europa, sino 5. ¿Qué te parece eso, Alberto? Oh, espectacular. Mira, el principio totalmente ahí aplicado, donde primero se habla de lo que se le interesa a la otra persona. Eso pues funciona increíblemente. Seguro que si lo aplicas vas a ver resultados mágicos, como lo hemos dicho anteriormente. Hay un último caso que quiero mencionar rapidito acá. Es de una persona que después de 4 años de haber intentado vender pan a un gerente de un hotel, finalmente, después de haber estudiado relaciones humanas y hablar en una sola ocasión de lo que le interesaba a ese gerente, sin haber mencionado el punto de vender el pan, un par de días después recibe una invitación de este gerente para enviarle muestras porque estaba interesado en comprar el pan. Fíjate cómo en casitos así, por el simple hecho de interesarte o de saber lo que le interesa a la otra persona, te da la habilidad de lograr resultados de manera tan efectiva como se ve en estos casos. ¿Ok? Así que, en resumen, lo único que te podemos decir es: aplica la regla número 5, que es: hable siempre de lo que interesa a los demás.
Y bueno, ya para ir comenzando con el cierre, ¿ok? Del capítulo y de hecho del podcast, vamos a hablar sobre la regla número 6, que reza así. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Y básicamente ese es el secreto de cómo hacerse agradable ante las otras personas de manera instantánea. Hacer que la otra persona se sienta importante. Mira, uno de los ejemplos con los que empieza el libro, y yo sé que Wilfred nos va a contar un ejemplo muy similar, habla de una persona que estaba en tú sabes, en un sitio de atención al público y vio a una persona que estaba toda como que medio aburrida, como con mala actitud, haciendo su trabajo una y otra vez. Y esa persona, y aquí viene un punto que a mí me llama mucho la atención, dijo, voy a tratar de agradar a este hombre. Y se preguntó a sí mismo, ¿qué hay en él que pueda yo admirar honradamente? Y de aquí lo voy a dejar en esta parte básicamente mencionando la intencionalidad nuevamente. Esta persona tomó la decisión de agradar a la otra persona y activamente se preguntó qué podía admirar honestamente en esa persona. Aquí estamos ya, tal como dice el enunciado de la regla que habló Wilfran, aquí estamos obviamente aplicándola en todo en todo su, digamos, su poder. Pues, esplendor. Todo su esplendor. Y obviamente en el caso que menciona el libro, él terminó diciéndole al Señor, porque lo notó realmente, oye, ¿cómo me gustaría tener el cabello como usted? E inmediatamente la actitud de la persona cambió, levantó la mirada y con una gran sonrisa le respondió con humildad diciéndole, oye, y eso que no está tan bonito como antes. Pero una persona que estaba en ese estatus de, digamos, zombie, porque no era que tenía mala actitud el señor de la taquilla, pero estaba en el estado zombie ese donde está todo aburrido, inmediatamente cambia su actitud por el hecho de que el autor decide hacer ese comentario honesto con el objetivo de mejorarle el día a la persona. Y cuenta que una vez, cuando contó este caso en una de las clases, inmediatamente lo que terminó pasando es que uno de los alumnos le preguntó, oye, pero ¿qué querías tú de esa persona en ese momento? Y el hecho es que sí, a Carnegie admite que él quería, y te voy a leer exactamente lo que decía, cuál era su verdadero interés. Quería poder hacer algo por esa persona sin que él pudiera hacer nada por mí a cambio. Algo honesto, algo sincero. Y eso que decidió hacer fue brillarle o iluminarle el día a esa persona por el simple hecho de que lo podía hacer. Y déjame decirte, si eso es egoísmo, ojalá y todos fuéramos egoístas de esa manera. Y le voy a pasar aquí el comentario a Wilfran porque él aplicó un caso muy similar y no sé, cuéntalo, Wilfran. Sí, fíjate, aquí fue bien interesante. Yo no lo hice por conseguir algo a cambio de la persona, lo hice por enseñar a mi hijo, ¿ok? Un principio que a mí me ha dado mucho resultado. Mi hijo estaba buscando, ¿cómo te explico? Información acerca de un instituto universitario donde él quería ingresar. De hecho, actualmente está allí. Y pues yo lo acompañé. Era la primera vez que andaba en el tema. Todo yo no tenía que estar allí, ¿ok? Pero pues decidí acompañar a mi hijo para, tú sabes, darle apoyo más moral que otra cosa, ¿no? Pero cuando estamos allí hay una muchacha que lo está atendiendo, una muchacha que no era muy simpática a nivel de trato me refiero, pero tampoco era una muchacha con una mala cara, era como que neutral. Y yo empiezo a pensar, yo cada vez que estoy en una situación similar, yo comienzo a pensar, mi mente automáticamente empieza a pensar cómo yo agrado a esta persona, cómo hago que se sienta bien para que todo fluya de una mejor manera. Y en un momento que ella ya se descuida, le digo a mi hijo en el oído, le digo, oye, te voy a enseñar cómo hacer para que las personas te traten mejor. Siempre haz reír a las personas, le digo. Siempre que estés en una situación similar, haz que esa persona se sienta bien, hazla reír. Si la hiciste reír, ganaste, le digo. Y empecé a buscar qué elogiar en ella, de una manera que no me hubiese metido a mí en problemas, porque acuérdate que ella es una dama y yo soy un hombre, ¿ok? Eso hay que tenerlo bien, hay que ser bien cuidadoso con eso, ¿ok? Y me di cuenta que la muchacha tenía su cabello increíblemente arreglado, o sea, se le veía el detalle, alguna pinza por aquí,
bien peinado. O sea, se notaba que se tomó el tiempo de arreglarse el cabello. Y llegó un punto en donde le dije, oye, qué bien arreglado tienes tu cabello. Y me sonrió. En ese preciso momento la muchacha le cambió la cara, el ánimo y todo por completo. Me dijo, ¿en serio? Yo, sí. No me lo tomes a mal, pero sí, tienes tu cabello muy bien arreglado. A partir de ese momento, se empezó a sonreír con nosotros, se notó el cambio de realmente querernos ayudar, de querer realmente darnos la información y de hecho nos dio unas instrucciones muy buenas que a la postre nos sirvieron muchísimo. Y a la segunda visita que tuvimos, desde que nos vio llegar, hola, ¿cómo están? Se sonrió con nosotros y nos atendió de una manera demasiado agradable. Así que, una vez más, apliquen las reglas que aquí se mencionan y se recomiendan porque rinden resultados mágicos, como lo dice el libro. Sí, principalmente, no es que estén en el libro solamente, es que en la vida de las personas que los aplican suceden. Y eso es algo que bueno, nada más lo tienes que probar. Es más, te reto a que salgas, busques una oportunidad de que puedas hacer esto y te vas a dar cuenta de que no te estamos, ni el autor ni nosotros te estamos metiendo mentiras. No solamente que él te reta, sino que si logras cumplir con el reto, haznos llegar cómo te fue. Oh, sí, por supuesto. Porque no hay nada más bonito que ver que hay un cambio, un pequeño cambio en la vida tuya, pues ya le da razón a lo que nosotros estamos haciendo acá. ¿Ok? La regla de oro, no la regla del libro, pero la regla de oro enseñada por los grandes maestros, incluyendo, por supuesto, a Jesucristo hace más de 2000 años, es haz al prójimo lo que quieras que el prójimo te haga a ti. Pensando de esta manera, y recordando que las personas que desean tener esa sensación de propia importancia. Es más, mira, si tú tomas en cuenta esto que yo te acabo de decir y te das cuenta que haz a los demás lo que tú quieres que te hagan. ¿Qué es lo que tú quieres? Si tú quieres sentir sensación de propia importancia, dale la sensación de la propia importancia a la otra persona. Si tú quieres escuchar elogios sinceros, da elogios sinceros. Si tú quieres que un amigo sea caluroso en su aprobación y generoso en su elogio contigo, adivina lo que tienes que hacer. Tenemos que ser calurosos en nuestra aprobación y generosos en nuestro elogio. Así de sencillo. Exactamente, Alberto. De hecho, hay una parte que tengo aquí subrayada del libro porque habla específicamente de eso. Voy a tratar de no leerla textualmente, pero de resumirla. Dice, hay una ley de suma importancia en la conducta humana. ¿Ok? Si obedecemos esta ley, casi nunca nos veremos en aprieto y la ley es esta. Trate siempre de que la otra persona se sienta importante. John Dewey, como ya lo hemos señalado, dice, el deseo de ser importante es el impulso más profundo que anima el carácter humano. Y el profesor William James, mi primo, por cierto, claro, correcto, mi primo, lo dijo de esta manera, el principio más profundo en el carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Así que haz que otra persona se sienta importante en tus interacciones. Hazlo sentir apreciado y te va a devolver lo mismo en la mayoría de las ocasiones. Y quién sabe, quizás alguien te regale un carro. Probable. Te lo cuento porque en el libro hay un caso de una persona que, y no sé si yo lo mencioné en otro podcast, pero a mí me llamó mucho la atención cómo simplemente por el hecho de dar elogio sincero a la casa de una señora, de la tía de la esposa de este señor, y ser caluroso en la aprobación y en los elogios, sabiendo cómo le importaba la casa a esta señora. Este hombre, de manera inadvertida, hizo, bueno, y te voy a decir lo hizo porque fue la reacción a la actitud que él tomó. La señora, al final de darle el tour por la casa y mostrarle todos los detalles y todas esas cosas, terminó regalándole un carro. Un carro que estaba guardado en el garaje. Carro clásico. Un Packard, sí. Estamos hablando de los años 30 nuevamente. O quizás no, quizás esto es un poquito más nuevo, ¿no? No me acuerdo bien cuál es el... Pero el punto es que la señora decidió, mira, quiero que te lo lleves tú, no se lo quiero dar a mis familiares. ¿Por qué? Mis familiares lo que quieren es que yo me muera para llevarse el carro. Y no se lo quiero vender a un extraño porque yo quiero que este carro lo tenga una persona que aprecia las cosas bellas. Claro. Y eso, claro. La mujer esa decidió eso después de haber estado quizás una hora y media mostrando su casa a este señor y este señor apreciando honestamente la belleza de esa casa. Esa actitud abrió
esa sensación con esta señora que nadie le escuchaba, quizás se sintió escuchada, se sintió apreciada y quiso devolver ese aprecio y lo hizo de una manera regalándole un carro a este señor. Correcto, Alberto, correcto. Esa historia me impresionó, realmente. O sea, y si tú lees el libro y lo lees textualmente, como lo manifiesta el autor en el libro, te das cuenta de que tiene en total sentido lo que la señora hizo. Realmente ese carro, ese vehículo, era un vehículo comprado por su esposo. Se lo regaló su esposo a ella. Y para ella tenía un valor increíble, o sea, un valor, mucho valor. ¿Ok? Del corazón, un valor sentimental increíble. Su esposo ya no estaba con ella porque su esposo ya pasaba mejor vida. Y ella dijo, pues, nada, yo quiero, si esto yo lo aprecio tanto, no se lo quiero dar a cualquiera, se lo quiero dar a alguien que de verdad lo aprecie. Pero bueno, para ya ir cerrando el capítulo y para ir cerrando este podcast, una vez más, primero que nada, gracias a ustedes por dedicarse o por dedicar este tiempo a escucharnos, ¿ok? Y por dedicar este tiempo al desarrollo personal, que al final eso es lo que más cuenta. No escucharnos a nosotros, sino su propio desarrollo. Vamos a cerrarlo con la regla número 6. La regla número 6 dice, haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Y bueno, podemos dar un resumen entonces de las últimas 6 reglas que hemos discutido en los podcasts rápidamente. La regla número 1, interésese sinceramente por los demás. Regla número 2, sonría. Regla número 3, recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Regla número 4, sea un buen oyente, anime a los demás a que hablen de sí mismos. Regla número 5, hable siempre de lo que le interesa a los demás. Y regla número 6, haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Así que chicos, con eso terminamos esta parte. La semana que viene vamos a estar conversando acerca de logre que los demás piensen como usted y vamos a tener la primera parte de cómo ganar una discusión que nunca se puede ganar. Así que va a estar bien Exacto. Bueno. Así que, no sé, despídete, mi querido Wilfran. Bueno, seguro que sí, Alberto. Una vez más, gracias a todos. Como ya le dije, siempre agradecido por su atención, siempre agradecido porque estén allí dedicando su tiempo a escucharnos y dedicando su tiempo a su propio crecimiento personal. Esto lo hacemos de corazón y esperamos al menos tocar el corazón de una sola persona para que pueda tomar la decisión de estudiar y de crecer. Y en tus manos está ayudar a otras personas a que hagan lo mismo. Si ves que la información que estamos discutiendo acá puede ayudar a otra persona, alguien que tú conoces, invítalo, pásale el link para que puedan escuchar nuestro podcast, para que se hagan parte de nuestra comunidad. También te invitamos a que visites la página cambiandotuchip.com, donde tienes acceso a nuestra lista de correos y para recibir información de eventos a futuro, etcétera, etcétera. Y por supuesto, si no tienes el libro y quieres comprarlo para poderlo estudiar a fondo, aprovechando estas conversaciones que estamos teniendo, te invitamos a que lo adquieras y si lo puedes hacer mediante el link afiliado que tenemos en la descripción del episodio, vas a poder de esa manera, sin pagar más dinero, vas a poder apoyar económicamente el desarrollo de nuestro podcast. Así que, mis queridos amigos, nos despedimos hasta la semana que viene y recuerden siempre que todo esto lo hacemos para que tengas éxito hoy, mañana y por el resto de tu vida.